Ahora sí, está con nosotros el senador de la República, Mario Vergara. ¿Cómo andas, Mario? Muy bien, ¿me permitís un servicio a la comunidad? Adelante. No, que un señor decía que estaba llamando a la INOT y efectivamente ayer escuché que había paro. Perdón. Porque hubo una agresión de un usuario, parece que el mismo usuario ya reiteradamente se pone un poco agresivo contra una funcionaria o en otras circunstancias. Y a raíz de eso sí había un paro en INOT. ¿Sabés que fue un error mío? Porque sin embargo ¿no dijo INOT y alguna otra cosa más? Sí, la Laudelar. En general, quizá. Sí, y la INOT. Sí. Sí. Claro, no es paro en Laudelar en general, sino específicamente en la... Si es por eso, en efecto hay paro. Y lo curioso... llamo a odontología, ahí me quedé, a odontología. Y ahí me vino la idea que yo de odontología no había escuchado nada, pero la INOT sí, que es la... Instituto de Traumatología. Que está en la vieja torre... Ejecutiva. Torre ejecutiva, exacto. Sí. Me parece que ahí era la parte que le estaban sacando sangre y bueno, esta persona se ponía... mira vos. Sí, leí el titular y que estaba de paro en efecto. Gracias, Mario. ¿Cómo andás, Mario Vergara? Bien, un poco engripadito de tanta vuelta y tanto comité también en todo el país. Pero la verdad que feliz de estar en esta etapa nuevamente recorriendo el país y bueno, palpando, escuchando lo que la gente tiene para decir de cómo ve la marcha del país, del gobierno, del Frente Amplio, la perspectiva y cuáles son los principales problemas que preocupan a la gente en cada lugar, ¿no? Yo decía, anunciando tu visita, que bueno, que en vos en vos y en cualquier dirigente importante del Frente Amplio, un asunto que puede lucir como complementario, pero también potencialmente como contradictorio en este sentido. Vos sos un senador de la República de la oposición, ¿no es cierto? Entonces, por definición esencial de si es una llamada muy importante, atendela, pero con alta voz, ¿de acuerdo? Seguro. Es Alicia Esquivel. Si pongo el altavoz, seguramente lo primero es un insulto para mi persona, porque Alicia es divina, me arranca siempre la patada del... Ahí está. Bueno, para que no queden a nadie afuera, cuando hablas de Alicia Esquivel, hablas de... Alicia es una referente, ¿verdad?, de la comunidad afrodescendiente en Uruguay, ¿no? Militante nuestra, era... Cuando hablas nuestra, Fuerza Renovadora, pero además es una referente de todo el Frente Amplio en los temas. Es la que impulsa y pone siempre sobre la mesa las enormes desigualdades y las injusticias con la comunidad afro-uruguaya. Y esas personas que si no el otro no atiende, sigue, ¿no? Porque está siguiendo, ¿eh? Sigue siguiendo. Divina Alicia. Bueno, un saludo para Alicia también. Bueno, lo cierto es que en tu condición de senador de la oposición, estás, por definición, atento a lo que hace el gobierno y la mirada vigilante en particular a lo que desde la oposición se entiende que no se hace bien, se hace en forma insuficiente o francamente no se hace, ¿de acuerdo? O se hace mal. O se hace, no se hace bien, dije que podría ser sinónimo de hacer mal. Esas tres asuntos. Pero a su vez, y mucho más en un año que es preelectoral, y mucho más de un partido que es el más grande del Uruguay, que hasta hace poquito fue gobierno y que quiere volver a hacerlo, también empieza a aflorar la idea, acá te pido casi como un asesoramiento del vértigo político, de que quizás no alcanza con marcar al gobierno las cosas que o no haces, o haces mal, flaco, o haces en forma insuficiente, o haces en forma injusta, beneficiando siempre a los mismos, por él, ¿no? Uh-huh. Sino que también entendés que ofrecer al público, a la ciudadanía, los que crees que te van a votar y los que pensás que pueden llegar a votarte, si nosotros estuviéramos en este lugar, haríamos esto o haríamos esto si ustedes nos dan el voto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Definitivamente no alcanza con ser oposición y con marcar las cosas negativas de este gobierno, que son muchas, ¿no? Tanto desde las políticas regresivas que han tenido impactos negativos con la mayor parte de la población, como toda esa secuencia de escándalos y bochornos que el gobierno ha protagonizado, ¿no? El regalo del monopolio del Puerto de Montevideo, el pasaporte a Marcet, las irregularidades en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Vivienda, el caso Astesiano con los pasaportes truchos, el espionaje, el tráfico de influencias,
En fin. De hecho, las encuestas muestran una caída en la aprobación de gobierno comparado con un año y medio atrás. 15, 20 puntos. Y el Frente está mejor parado. El Frente está mejor parado porque hizo su autocrítica, porque hizo conformó una más potente conducción política, porque reagrupó fuerzas con las firmas, con el referéndum, se ha parado mejor en la oposición. Pero el Frente no está a 15 puntos arriba. No, está a 3, 4, 5, dependiendo de la encuestadora. ¿Estamos mejor parados? Sí. Ahora, que eso es suficiente como para pensar que en la próxima elección el Frente la tiene ganada, sería un disparate pensar eso. Por lo tanto, es fundamental que el Frente en esta etapa combine sí su rol de oposición, porque está bien que se oponga a las políticas que nosotros entendemos que son equivocadas, que denuncie todos esos escándalos, pero también tiene que volver al diálogo con la sociedad diciendo, bueno, ¿por qué el Frente Amplio tiene que volver a gobernar? Y para eso hay que dejar en claro que no es para hacer lo mismo que se hizo en los 15 años anteriores, porque esa agenda que se implementó a partir del 2005, que yo en general reivindico, creo que el Frente dejó un país mejor en bienestar, en equidad, en derechos, también cometió errores, pero era la agenda de una realidad de aquel momento, y la de hoy es bien diferente. Es diferente el mundo, la región, el país, la sociedad uruguaya es diferente, las formas de comunicarnos, el mundo del trabajo es un desafío y una incertidumbre brutal, y los temas que están sobre la mesa, ¿no? Derechos, ambiente, discriminaciones. Por lo tanto, el Frente tiene que ir al diálogo con la sociedad, no solamente marcando todo lo negativo que ve en este gobierno, sino también mostrando por qué tiene que volver a gobernar. Y acá 3 cosas. Primero, la sociedad en 2005 nos dio una carta de crédito como Frente Amplio. Entre otras cosas porque antes no habíamos gobernado. Y ahora sí, gobernamos 15 años y mucha gente dejó de votarnos, porque se enojó con algo, o quedó molesta, o entendió que no estuvimos a la altura en algunos temas. Por lo tanto, hay que volver a convencer y enamorar. También porque seguramente creyeron se acabó el recreo de Manini, los liceos de Talvi, las promesas del herrerismo. Ahora, también hay que salir con las bases programáticas abajo del brazo, que son las orientaciones para un futuro gobierno del Frente Amplio. Ahora tenemos una primera versión, un borrador de bases programáticas, que creo que tiene el mérito de que en general abordan los temas del hoy y no meramente la réplica de lo hecho en los 15 años anteriores, abordan los temas actuales, pero que va a seguir perfeccionándose hasta el mes de diciembre, porque las bases programáticas se aprueban en el Congreso del mes de diciembre. Y la otra herramienta fundamental es la actitud, el talante con el cual los frenteamplistas y las frenteamplistas tenemos que salir al diálogo con la sociedad. Un talante de cabeza abierta, de diálogo abierto, de orejas abiertas, de escuchar lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar. Ya tenemos una experiencia ahora con el FAT Escucha, que fue 2 rondas a todo el país con más de 1.500 reuniones, que nos obligó a cambiar el chip, ¿verdad? Que nos costaba muchísimo reconocer errores, nos costaba muchísimo salirnos de un esquema, y que, bueno, yo creo que ahora hay que ir al diálogo con la sociedad para volver a enamorar y convencer y mostrar por qué el Frente Amplio tiene que volver a gobernar. Y para eso la actitud de diálogo hacia la sociedad es fundamental. En ese contexto, permitime cierta licencia poética para generar una especie de analogía con lo que estaría ocurriendo en Argentina, aún admitiendo que son realidades en muchos aspectos muy distintas. Pero a esto voy.
esta elección que dejaron las PASO, que a propósito, ¿a vos te gusta que las PASO sean obligatorias, que las primarias sean obligatorias? ¿Pensás que es una herramienta? No le veo mucho sentido. Ajá. No le veo mucho sentido. Bien. Me gusta más el esquema acá en Uruguay, que las primarias es para la gente que ya se siente afín o afiliada o afín a un partido político. Uh-huh. Pero hay mucha gente que no a priori no tiene por qué tener ese posicionamiento, y me parece que obligar a votar a esa gente no tendría mayor sentido. A ver, Mario, vos no solo sos un hombre de la política, sino sos un hombre que dialoga mucho con distintos, diversos analistas políticos, ¿no es cierto? Es verdad. Bien, y yo también lo hago. Entonces, quiero hacerte esta pregunta, consulta. En Argentina es obvio que quien votó muy, muy, muy mal es la oposición. La oposición tradicional que conocíamos hasta hace 2 años atrás en Argentina, ¿no? Es decir, Juntos por el Cambio, ¿verdad? Votaron mal. Porque el manual que dice, mirá, si yo estoy en un gobierno, al frente de un gobierno, que la economía anda mal, la inflación está por las nubes, la pobreza aumentó, la exclusión aumentó. Es buena noticia siempre para la oposición en un sistema de bloques. Hasta ahí estamos, es medio elemental, ¿no? Sí, aunque Milei se puede considerar oposición. Por eso hablé de 2 años anteriores, ¿no? Porque Milei no permite, perdona, me olvidé lo de la licencia poética. No, pero eso, no, esto es una licencia informativa en realidad. Está claro. ¿Verdad? Ahora que voy, justamente, ahora viene el tema. Milei, más allá de su personalidad, más allá de su narrativa, más allá de lo que evoca o presuntamente evoca, él puede venir armando zafarrancho, dijera un tío abuelo, sin prendas que le duelan. Exacto. Porque es muy obvio que el público de Argentina hizo este razonamiento. Mirá, a los actuales gobernantes mucho crédito no les puedo dar, por lo que acabamos de decir. Sí. Pero a la oposición más corporativa, más instalada en su rol, tampoco. Porque además, que allá los gobiernos son de 4 años, hasta hace 22 segundos fueron gobiernos, y buena parte de los problemas que tenemos, ¿verdad que se iniciaron con ellos? Yo creo que esto ni el más anticá puede dejar. Además, allá tienen elecciones cada 2 años. Y encima las elecciones a medio término. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahora la licencia poética va a estar salvando las distancias. Además son 5 años, y además es obvio que las cosas, entre comillas, malas que protagonizó el gobierno de Macri, por muchas razones, no son asimilables a las insuficientes que pudo haber protagonizado en su gobierno el Frente Amplio. Es probable que parte del público, aún bajando el entusiasmo que le pudo haber venido con la coalición de centro-derecha que gobierna, aún tenga relativamente fresca cosas insuficientes del Frente Amplio, que tampoco lo decidan tan claramente a volver a votarlos o en votarlos por primera vez. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien, totalmente. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas, entiéndase bien, monedas de cambio conceptuales, programáticas, que el Frente Amplio, y Vergara en particular, puede o quiere exhibir ante el público para decir, mirá, macho, sí, es verdad, se te fue el entusiasmo con nosotros por esto, pero estaría bueno, teniendo en cuenta que los actuales gobernantes no lo hicieron bien, según vos, ¿verdad? No lo están haciendo bien, según vos, ¿no es cierto? Sí. Volvé a votar el Frente Amplio o empezá a votarlo por esto distinto. Sí, es complejo. Es complejo porque en general los temas que estuvieron, la realidad de Argentina, afortunadamente para nosotros es muy diferente, sí, ¿no? Pero muy se entendió el nexo de dónde era, ¿no? Sí. El tema yo creo que es que la autocrítica nos tiene que haber servido, ¿no? Y entender que nos habíamos alejado del diálogo con buena parte de la sociedad es lo primero. Yo creo que había buena parte del problema que estaba en la soberbia, en la falta de humildad sobre el final, sobre todo en no reconocer errores, una cuestión actitudinal que apuntamos a corregir, porque el FAT Escucha no es solamente programar 1.500 reuniones en 2 vueltas a todo el Uruguay y sacar apuntes. Es cambiar el chip en la cabeza de que vamos a dialogar con el que piensa como nosotros y el que no piensa como nosotros, y tenemos que ir con mucha más modestia y humildad a ese diálogo. Por otro lado, los temas que fueron caballito de batalla de la campaña, está quedando claro que son temas muy complejos.
Seguridad, por ejemplo. Seguridad. Bueno, el Frente hizo todo mal, cualquier cosa que pasaba se caricaturizaba, se tomó lamentablemente como botín electoral, un tema que le es muy caro a la sociedad uruguaya. Yo qué sé, perdía a Liverpool, renunciaba a Bonomi. Claro. Perdía a Peñarol, renunciaba a Bonomi. Entonces, llevado a esa caricatura y que todo se arreglaba, pegando 2 gritos, se acabó el recreo y ahora sí la policía va a tener respaldo, y aumentando penas, o sea, a represión pura. La vida demostró que el tema no era tan sencillo, porque esa estrategia también está fracasando. Por lo tanto, yo creo que es de esos temas que el Frente no debería actuar igual. El Frente no debería utilizar una desgracia de la sociedad uruguaya, que es la situación de inseguridad y delito, la penetración del narco en muchos barrios, en Montevideo y en el interior. Yo estoy recorriendo mucho el interior, ahí te puedo asegurar que hay departamentos donde la gente nos dice, mirá, esto no pasaba, y ya tenés el narcomenudeo penetrando en barrios, en localidades del interior que antes no pasaba. No lo estoy midiendo en términos de aquel gobierno, este gobierno, lo estoy midiendo como un proceso que se está dando a nivel global y que nadie está vacunado. Y por lo tanto yo creo que tenemos que ir con mucha más humildad a un diálogo de todas las fuerzas políticas, con un montón de organizaciones sociales que se preocupan por estos temas, y tratar de generar una estrategia con un horizonte que supere la administración de gobierno. El tema de seguridad no lo va a resolver una administración de un partido. Entonces, sea el candidato a la presidencia Orsi, la candidata Carolina, el candidato Mario o el candidato Andrés, ¿no? Sí. Como arranqué con los nombres propios. No, ahora sí se ve que no tenés mucha confianza con Yamandú. No. Chiveo. Además Yamandú es súper afable. No. Estoy seguro que... No, ¿sabés lo que tiene Yamandú? ¿Sabés lo que el apellido de Yamandú tiene a su favor con relación al nombre? A ver. No te olvides que me dedico a esto. A ver. El apellido es cortito. Sí. Entonces se vuelve un poco más afable a veces que el propio nombre. Claro. ¿Me explico? Claro. Bien, te decía, entonces vos me podés asegurar, por lo menos en tu caso, que no va a ocurrir eso que le ocurrió al Frente Amplio y que le ocurrió a Tabaré Vázquez, ofreciendo soluciones al tema de la seguridad, incluso diciendo que iban a bajar las rapiñas en un 30%. Eso ya se sabe que no es adecuado. Exacto. O sea, algo de eso no harían. No, yo por lo menos no, porque yo creo que el tema es muy complejo. Yo tengo una visión crítica de la estrategia de este gobierno, o sea, decir que tenemos que ir a dialogar con humildad todos, porque es un tema que ningún partido por sí solo va a resolver en una administración. No quiere decir que para ese análisis yo no tengo una visión crítica de un gobierno que puso todo en la represión, que pegando 2 gritos con un mando policial que, dicho sea de paso, por otras circunstancias está totalmente descabezado, o aumentando penas en delitos que no justificaban que haya tanta gente presa, tantas mujeres presas hoy, que están generando problemas increíbles dentro de las cárceles. Hay una especie de autocrítica sobre eso, ¿no? Del propio gobierno. Mira, apenas se votó la LUC, hubo un caso de una señora que le dieron 4 años de prisión por intentar meter unos gramos de marihuana. Una pena totalmente excesiva, ¿no? Muy parecida a la de Astesiano por 4 delitos de corrupción. Pero que entonces dijo, acá... porque con ese aumento indiscriminado de penas que hizo el gobierno, hoy si vos ves el mapa de las penas según los delitos, no tiene sentido. Una de las cosas que habría que revisar es eso, asociar penas a la gravedad de los delitos y entender además que hay un conjunto de delitos en casos primarios que ameritan alternativas a la prisión. El gobierno fue a rajatabla sobre él y pasaron de 11 a 15.000 presos en estos años, generando todos los problemas que el propio comisionado parlamentario de cárceles deja en claro cada vez que puede. Pero ahí enseguida se dijo, esto lo tenemos que revisar. Sí. Había algún legislador o legisladora de la coalición que estaba afín.
Pasaron 3 años casi y estamos a la espera. Nosotros estamos con la mano levantada esperando. Pero entonces, cuando digo vos, yo mismo me encuentro que no me está quedando claro a mí si hablo de vos, el posible candidato a la presidencia, aunque sí precandidato a la presidencia, o el Frente Amplio. Así que vos sabés qué opción elegir. Estamos en esa etapa. Pero eso es una idea que yo... Con relación a la seguridad, ¿qué le vas a decir a la gente? Le voy a decir, todos tenemos que asumir que esto no es sencillo, que es un problema cada vez más complejo, que solo con represión no se resuelve, pero nadie tiene la varita mágica. Y nadie tiene la varita mágica, nos obliga a sentarnos con serenidad alrededor de una mesa y pensar estrategias de mediano y largo plazo, las famosas políticas de Estado que impulsaba Sereñi, ¿verdad? Pero de una estrategia integral que tenga prevención, actividad de prevención, de inteligencia policial, ¿verdad? De información, que tenga represión donde haya que reprimir, claro que sí, que tenga una estrategia de rehabilitación, una cosa totalmente ignorada por este gobierno, ¿verdad? Acá es como en las películas y las series que vos mirás que se termina cuando agarran al delincuente y lo mandan a la cárcel. Bueno, ahí se termina la política del gobierno. ¿Qué pasa en la cárcel? Fíjate que en Uruguay no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Con lo cual, en algún momento la gente privada de libertad va a salir, va a volver a la sociedad. Y va a volver en función también de la experiencia de rehabilitación que vivió o no vivió. Y otras aristas que también han debilitado, como por ejemplo el combate al tema del lavado de dinero, que también está asociado al narco. O sea, visión integral de los problemas de seguridad. En este último aspecto necesito mirarte a los ojos, como lo estoy haciendo ahora, y que me digas, Mario, ¿por qué un gobierno tendría una actitud un poco más laxa, como lo estaría teniendo ¿no es cierto?, para el combate del lavado de activos? Mira, ¿No tienes una hipótesis? Ahí hay problemas, yo creo, ideológicos. Lo hemos discutido cuando la LUC, ¿no? Esos te hablan desde la perspectiva de la libertad financiera. Tenés la libertad, como seguramente tuvo Marcet, de pagar en billetes de 20 autos y negocios que no llegaban a los $150.000. Nosotros no concebimos que haya que habilitar esa libertad, que obviamente va a ser aprovechada por el delito. ¿Pero qué razón? Porque eso, o sea, lo discutimos mucho en la LUC eso, ¿no? El tema de medidas que relajaron y debilitaron el control de lavado de activos y bueno, y el manejo de efectivo. Porque recordemos que la norma vigente implica que yo puedo hacer transacciones $100.000, creo que un poco más, ¿no? Ahora, como el dólar está por el subsuelo, ya son prácticamente $150.000. Claro. Porque está fijado en unidades indexadas. Exacto. Que en su momento equivalían a $100.000, ¿no? Sí, ahora es un poco más. Entonces, yo puedo hacer transacciones sin dar cuenta de el origen de ese dinero en efectivo. No necesariamente eso, pero sí en efectivo. Venir con la valijita con billete de 20 a pagar $150.000, un comercio, un auto. Y aún admitiendo que el tope anterior fuera quizás bajo de más, recuerdo que era bajo de más. El diputado Posada del Partido Independiente, había que haberlo subido, capaz que a 10 o a 15. De pronto. Nunca. Que alguien puede llegar a tener 10.000 en la casa para. Nunca 100.000. Claro. Nunca 100.000. Porque ¿quién tiene $100.000 en billete de 20 abajo el colchón? Pero además puedo hacer varias operaciones. Claro, pero esto es por operación. Pero quiero decir, puede ser, claro, la persona puede decir, podés gastar $1 millón en efectivo en compro esto 8 operaciones. 120.000, compro esto 120.000, compro esto 120.000 y todo en valijitas distintas. Exacto. En la medida más que ese dinero entra en una valija, que no tengo idea. No tengo idea. Pero posta, Mario, y nunca hablaste, pero con alguno de tus compañeros, colegas, legisladores de la oposición, que le digan, en serio, decime, ¿por qué te parece que el país es mejor así? En muchos de los temas que discutimos, los que realmente no recibimos respuesta. Y ese es de los temas que, más allá del eslogan de la libertad financiera,
no recibimos respuesta. Vamos a una breve pausa. Hay algo que dijiste sobre lo cual necesito que vos me aclares un poco más, porque dijiste, entre otras cosas, por soberbia probablemente nos hemos alejado de parte de la sociedad. Y en ese sentido, déjame señalar que en ese alejamiento seguramente hay más y no son necesariamente homogéneos. Hay como dos grandes sectores. Por un lado, y lo voy a simplificar así, un alejamiento por derecha y otro por izquierda. Un alejamiento más conservador y uno más progresista. Yo sé, pero lo uso no para que te quedes en la chiquita de corregirme la palabra, sino para ir a la esencia del razonamiento, ¿ok? Y es, por un lado, sí, es verdad, en la última elección en particular, el Frente Amplio había votado subrayadamente bien en el interior, ¿no es cierto? Se habla de la gestión que Tabaré Vázquez hizo en el interior, cuando casi le reprochaban, Tabaré no está nunca en la capital, y se dice que él la vio... En 2014 decís tú. En la última que ganó el Frente Amplio, exacto, okay. ¿Verdad? Sí. En esta última, en la que perdió, justamente la caída subrayada fue en el interior de la República. ¿Estamos bien? Pero no solo, no hay que subestimar la caída que tuvimos en porque perdimos por muerte, vamos a entendernos. No perdimos por los 30.000 votos en el balotaje. No, claro. En la elección de octubre perdimos 200.000 votos en todas partes. Voy a eso. Por un lado, entonces, está bien, el Frente Amplio como fuerza política con vocación de gobierno dice, bueno, voy a hablar con esta gente del interior a ver qué pasa. El interior como si fuera uno solo, ¿no? Hay miles. Ese ya es un error. Sí. Para pim, pum, pam, 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 pam. Bien. Pero también es cierto, el otro argumento, vos te alejaste del cerno de lo que significa ser de izquierda, de los sindicatos, las organizaciones sociales, las ONG, el trabajo en el campo del punto de vista sociológico, ¿no? Al punto tal que incluso, creo que lo hemos hablado acá contigo, cuando el PIT-CNT lanza el referéndum y lanza el camino largo, ¿verdad? Había gente, creo recordar que vos entre ellas, que tenían mirada de cierta y legítima precaución. Sin embargo, terminó siendo una buena noticia. Sin duda. Sin duda, porque los motores, el famoso, el bla, bla, y si bien ganó el gobierno, no se puede decir que perdió la oposición y viceversa. ¿Verdad? Claro, eso creo que todo el mundo lo sabe. Claro. La pregunta es, ¿ese acercamiento lo hago para la barra, lo grosereo, naturalmente más conservadora del interior o para el origen, el útero histórico y cultural que significan los sindicatos? Lo digo porque ahora los sindicatos están planteando otra cosa. ¿Cómo conjugás ambas posiciones teóricamente o aparentemente contradictorias? Lo vemos después de la pausa, ahí está. Muy bien, estamos con Vergara, estamos poniendo la mañana en camino. ¿Otro café, Vergara? Por favor. Ya vine. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Gustavo Cerati y estamos conversando con Mario Vergara. Mario Vergara, ¿cómo te llevas con la música de Gustavo Cerati, por ejemplo? Bien, me gustan cosas de Soda Stereo. No soy un terrible fan que me domine toda la obra de Soda Stereo, no. Pero hay varias canciones de Soda, sobre todo allá en los 90, ¿no? Que el arranque, ¿no? De cuando pasa el temblor, nada personal, o después música ligera, claro, que son temazos, ¿no? Son temazos. Bien, ¿qué fecha del año cumplís? Yo, 4 de mayo. Ajá. Bien. Tauro, diría. Y en ese sentido, ¿cuál es el regalo que siempre queda bien? No me digas la paz mundial, ni el amor de los niños. No, ni las cajitas de fósforo y el papa. Pero no, ¿qué cosa siempre queda bien? Y no me digas libros así genéricamente. Me estás poniendo en una apriete. No, porque depende mucho a quién. Claro, no, pero que siempre caen bien, qué sé yo. Una botella de vino, eso, de buen vino. ¿Cuál es tu cepa preferida? No me digas Tanat. No, Pinot Noir. En un momento viste que quedó como una especie de que todos teníamos que decir Tanat. Tanat, claro. No, me gusta el Tanat. Es obvio, pero el Pinot Noir Mira, hay una película gringa de hace años, ¿no? Sí, la que recorre los... Exacto, las bodegas en California. Con Paul Giamatti, que me parece un actorazo. Un actorazo, sí. Y Virginia Madsen, que llamaba Entre Copas, lo tradujeron, llamaba Sideways. Y que ahí llegan a la conclusión, recorriendo bodegas, que el Pinot Noir es el mejor vino. Y yo, estás en esa en ese grupo. Bien, te dejaba planteado entonces este acercamiento que hay que construir porque hubo un alejamiento, según tus propias definiciones. ¿A qué sectores de la sociedad? ¿A qué...? A varios en paralelo.
Porque el frente tiene que comunicarse. Pero varios a paralelo de pronto dicen y quieren cosas distintas. Exacto. ¿Y por qué no contradictorias? Bueno, mira, a ver, los analistas, amigos tuyos, esos en general coincidían en que había dos grandes bloques de electorado que el frente había perdido. Uno, más allá de los distintos cortes, ¿no? Montevideo, interior, femenino, jóvenes, etcétera, había como un acuerdo que el frente había perdido mucho electorado en las zonas periféricas más vulnerables con Cabildo, que históricamente votaban al MPP o al partido, y perdieron con el eslogan ya perimido, se acabó el recreo. Uh-huh. O sea, Cabildo logró instalar que el tema de la seguridad se arreglaba de esa manera, y en esos barrios donde realmente el tema de la seguridad es acuciante, bueno, yo creo que el frente perdió electorado importante. Y el otro en el centro político, ¿sí? En las clases capas medias, en profesionales, en trabajadores de capas medias, que perdimos, que creyeron, fueron seducidos por los planteos de Talvi. Claro. Y en parte del wilsonismo. Yo creo que hay que ir a toda esa gente. ¿Cómo no ir a hablar con la gente que creyó que la seguridad se arreglaba pegando 2 gritos? Bueno, hay una tarea de una buena parte del Frente Amplio que tiene que ir al diálogo con esa parte de la sociedad para volver a mostrar que, bueno, que no era tan sencillo y los problemas siguen. Y también ir al diálogo con esa parte de la sociedad en las capas medias, en el centro político que creyó las propuestas tecnocráticas, los 135 liceos y cosas por el estilo. Talvi ya no está en el ruedo. El wilsonismo es un espacio cada vez más chiquito dentro del Partido Nacional, eso es indiscutible. Uh-huh. Bueno, también buena parte del Frente Amplio tiene que ir al diálogo con esa parte de la sociedad. Por lo tanto, yo no lo veo como cosas contradictorias. Ajá. Creo que cada uno en el frente tiene su perfil y cada uno tiene su rol y su responsabilidad. En esa lectura que haces, ¿no está identificado como asunto o como sector o como nicho el interior, ¿no? Donde también es que eso está contenido que en está contenido porque estos temas atravesaron los departamentos. El Frente Amplio también en su autocrítica puso el foco de los problemas de los interiores, como decís vos, no hay un único interior. Uh-huh. Y creo que ha reaccionado. El Frente Amplio te escucha, vuelvo a decir, fue un proceso de más de 1.500 reuniones en todo el país. Y ahora estamos recorriendo el país nuevamente, más allá de lo que hace cada precandidato, como Frente Amplio en este diálogo por Uruguay, que es poner sobre la mesa las ideas para las bases programáticas. O sea, yo creo que en ese tema el Frente ha reaccionado y ha ido, vuelvo a decir, no solo a recorrer el interior, sino con una cabeza distinta. Bien. Una de las cosas que vos dijiste tiene que ver con niveles de soberbia, ¿no? Que el Frente Amplio exhibió en algún momento. Y en particular, aprovechando esa definición que vos haces, yo quiero recordarte algo sobre lo cual se hablaba mucho, se decía mucho, casi desde el arranque de los 3 gobiernos del Frente Amplio, que de alguna manera la barra de Astori, la barra de los economistas, la barra que, según muchos incluso, hicieron posible el tránsito exitoso del gobierno del Frente Amplio, siendo respetuosos, atentos y consecuentes con lo que podríamos llamar, economistas, si yo le erro, de verdad lo que quiero es aprender, así que corregime, la macroeconomía, pero que sin embargo ese rigor por los asuntos de la macroeconomía no sean sinónimo de acentuar la injusta distribución y que por lo tanto sean herramientas que permitan que la distribución sea un poquito más democrática para de ese modo generar el doble beneficio. 1, que las personas tengan una mejor vida desde la perspectiva material, que es lo que pueden hacer los gobernantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y 2, que además alimenten el funcionamiento económico, ¿verdad? Ahora estamos viendo una cosa sobre la cual no me canso de decir cómo es que los economistas, cualquiera sea el gobierno, insisten más, que tiene que ver
se esgrime que uno de los problemas que tiene el Uruguay a propósito del consumo es el enorme número de personas que ahora consumen en Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Que convengamos, no son por definición ni los inmensamente más ricos ni los inmensamente más pobres. Son los pobres, seguro. Por lo tanto, son en general los que tienen un salario, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no descuidando esa barra, vos te asegurás que esa barra le compre en la farmacia de la esquina y al almacén de la vuelta, ¿no? Pero vuelvo al tema. Uh-huh. A ustedes se les ha tratado muchas veces de soberbios. Sí, es verdad. ¿Verdad? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en esa acusación? Cuando yo digo que el Frente Amplio pecó de soberbia, nos incluyo a todos. Bien. Nos incluyo a todos. Porque a veces las formas parecen muy campechanas, pero cuando uno habla de todos los temas también peca de soberbia. Pero me refiero... ¿Para qué se me vino Mujica a la cabeza? No, bueno, ese es tu proceso. ¿Vos decís que nada que ver con lo que vos dijiste? No, yo digo que nos abarca a todos. Todos pecamos de soberbia. Pero también te quiero apuntar dos cosas. Evidentemente el primer gobierno del Frente fue un proceso muy, muy especial, irrepetible, en donde claramente el equipo económico, la gente que estábamos trabajando alrededor de Danilo, tuvimos un rol muy importante. Uh-huh. Hablábamos fuera del micrófono que sin duda que Tabaré haya anunciado a Danilo ministro fue un factor que dio certezas, sí. De la misma manera que después cuando Pepe es el candidato, Danilo como vicepresidente también contribuyó dando certezas. Los equipos económicos en los gobiernos del Frente cumplieron un rol que no fue solo dar esas certezas del orden macroeconómico, porque también participamos muy activamente, y digo Fernando Lorenzo, Jorge Polgar, Martín Valcorba, Mijail Borjar, Andrés Massoyer, tanta gente muy activamente en la enorme cantidad de reformas estructurales que se hicieron, diría yo, en el primer gobierno y medio. Participamos muy activamente en la reforma tributaria, ni que hablar, pero en la reforma de la salud, la reforma de las políticas sociales, en el sector de la vivienda, las reformas en el sistema financiero. Esas reformas no fueron cambiadas por el actual gobierno, ¿no? ¿En línea general o...? Hay un matiz, sí, por ejemplo, en la parte financiera hubo una marcha atrás con el tema de la inclusión financiera, en el tema de políticas sociales hubo un enfriamiento, casi una paralización del sistema de cuidados. Hubo algunas cosas. Pero a lo que voy, sí, claro, después dijeron, no, y vamos a derogar el IRPF, y no. Vamos a derogar el IAS, y tampoco. Pero bueno, podemos enumerar, yo escribí un libro en 2015, ¿te acordás? La nueva regla de juego en Uruguay. No sé si no lo tengo acá. Y si no, lo podés encontrar en las mejores librerías del ramo. No, es que si no está acá, está en casa. Lo que pasa cabeza... No, que decía, en serio, que ahí recorríamos más de 20 reformas estructurales que se habían hecho en los dos primeros gobiernos del Frente, y en donde el equipo económico tuvo bastante que ver, en unas más que en otras. Y déjame agregar una cuestión más política. También se ponía foco en el tema de la soberbia de Astori y su equipo demás, uh-huh. Porque Astori era un precandidato claro. Ajá. Esa es mi visión. Habrá compañeros... Pero si me estás diciendo eso, que es muy probable, no digo que sea una mala hipótesis, de alguna manera te está sacando la pata del lazo de que hubiese algo de eso. No, hay. Nadie dice que no. Ajá. Pero también el énfasis en la soberbia de Astori desapareció en determinado momento desapareció. Se dejó hablar de eso. Y coincidió cuando de alguna manera él dejó de ser dentro de la izquierda un adversario. Es probable, sí. ¿Y esa observación la hacía la izquierda o también la hacía la derecha? Bueno, puede ser que la derecha también lo hiciera, porque uh-huh. Obviamente si en la propia izquierda se ponía ese foco, es razonable que en la oposición también se sumaba. Pero vos que querés ser presidente de la República, ¿verdad? Que aspirás a eso. ¿Vos sentís que ese sallo te cae un poco en el sentido de que a veces cuando uno tiene un conocimiento tan específico de algo por el que además se rompió, uso la segunda chance, el alma para obtenerlo, ¿verdad? Que implicó además entrega, disposición, muchas cosas. ¿Me cabe el sallo? Sí, claro que me cabe. Por eso te digo, cuando hablamos de soberbia nos incluimos todos. Y yo creo que... Pero me está diciendo cuidadito con que
eso no caiga solo con la barra, digamos, sereñista. Mira, eso me estás diciendo, acá Mario. Por ejemplo, hay temas como el de la seguridad que hablamos hoy, pero yo te puedo agregar en la educación o la fractura social, que yo digo, no la va a resolver una administración, no la va a resolver un único partido, necesitamos diálogo y políticas de Estado. Y también decir, estamos en una realidad nueva en estas cosas, porque el mundo del trabajo está cambiando mucho, porque el tema de la fractura social y la penetración del narco hoy tiene otra profundidad, o los temas de seguridad que hablábamos hoy. Entonces tampoco podemos ir con la idea de que nosotros tenemos la varita mágica y tenemos la solución a estos temas, porque si no sería caer en la misma soberbia que estamos criticando. Bien, para terminar, vos, entre muchas otras cosas que has dicho, es inevitable que aunque sean largas estas charlas, siempre quedan cosas por abordar, ¿no? Vos señalaste, para que lo estoy buscando acá, búsqueda de hace 2 semanas, creo, la polarización en el Frente Amplio nunca dio buenos resultados, ¿no? Sí. Entonces yo entiendo que el argumento es interesante. Claro, lo dice alguien que de alguna manera se mete a romper la polarización, entonces estaría es un poco entendible que lo diga quien se ve beneficiado de ese argumento. Sí, sí. Hacé el esfuerzo, que como economista además sé que lo tenés, salite de tu condición de precandidato para decir por qué aún así es mala la polarización en el Frente Amplio. Porque necesitamos primero que todos y todas los Frente Amplistas se sientan reflejados en el menú de candidaturas, y yo creo que un esquema polarizado de 2 candidatos no refleja todo el Frente Amplio. Cose y Orsi no reflejan todo. No, claro que no. A ver, tú tenés, fíjate lo que pasó son grandes candidatos, vamos a entendernos, ¿no? No estoy de ninguna manera menospreciando ni subestimando, al contrario. Pero fíjate lo que pasó en la última elección interna del Frente Amplio, que fue en diciembre del 21, hace muy poco. Hubo 3 grandes bloques en esa elección, que es una elección de aparato, es la más chiquita que te puedas imaginar y más de aparato. Y que tuvo el 3 bloques con una votación muy cercana. El Partido Comunista tuvo el 23%, el MPP el 21%, y Convocatoria Serenista el 18%, y hacía 2 meses que nos habíamos creado. O sea, hay una clara señal ahí de que hay un bloque importante del Frente Amplismo que marcó la necesidad de este tercer bloque, si se quiere. Hay más grupos dentro del Frente, no quiero... me refiero a los resultados concretos de esa elección. Está bien lo que decís, porque en general cuando se piensa en la, entre comillas, barra de ustedes, se asocia que tienen llegada con ciertos sectores de la sociedad más o menos progresistas, capas medias, pero que no necesariamente son los militantes y la gente de los aparatos, ¿no? Sí, obviamente tenemos mucho menos aparato de aquellos espacios, sectores más tradicionales, con más aparato, el Partido Comunista, el PP, lógico. Pero aún así en esa elección quedó claro que había una parte importante del Frente Amplio que necesitó marcar la necesidad de un espacio serenista en esos términos. Y por eso es que creo que el menú de precandidaturas nos tiene que abarcar, porque los Frente Amplistas se ven reflejados de manera más variada. Tú vas a tener una candidatura impulsada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, vas a tener una precandidatura impulsada por el MPP, y bueno, y nosotros sentimos la necesidad de que Convocatoria Serenista también impulse una precandidatura, que tengo el orgullo de que recaiga en mi persona, como una necesidad de lo que es mostrar la diversidad del Frente Amplio y de buscar los equilibrios en el Frente Amplio. Con menos intención de voto, ¿no? Sí, por ahora sí. Y el otro aspecto es que nos necesitamos todos para ir al diálogo con la sociedad y volver a ganar. Supongamos que alguien esté escuchando y digo, ¿sabes que a mí, Mario, por lo que representa Mario, por lo que representa incluso la trazabilidad, que también juega en este asunto, ¿no es cierto? Claro. Lo que vos representás, a mí esa opción me gusta. Por Sereñi, yo qué sé, los vínculos más diversos, pero dentro de un esquema, ¿no? Sí, claro. El astoribergarismo, ¿verdad? Diría Manini. Dijera Manini, ¿no? A mí eso me da ciertas garantías de identidad frente amplista, pero además de mirada democrática y abierta para que las cosas se hagan bien. De aquí en más, como ya se hicieron, puede decir una militante del Frente Amplio. Claro. Pero noto
que está todo muy entre Carolina y Yamandú. Dos nombres propios en ambos casos, ¿verdad? Bien ahí. También conocimos como Cose y Orsi, ¿verdad? Para que no haya dudas. Bien, en ese sentido, y de los dos me gusta más esta por esto o aquel por esto otro. Sí. Y son compañeros, todo bien. Entonces, ¿no? Entonces siento que si ahora voy por Mario, que no le va a dar el tiro, de alguna manera estoy desperdiciando mi bala democrática. Dos preguntas. Con ese criterio nunca hubiéramos votado al Frente Amplio. Bien. Con ese criterio muchos sectores del Frente nunca hubieran, porque hubo ni Danilo en su momento, ni Constanza Moreira en otro momento. O sea, hay muchas más valoraciones que decir, a ver, voy a votar a quien gana o a quien pienso que puede ganar. Mira, yo he escuchado mucha especulación, sin base ninguna, de decir, la candidatura de Mario le quita más votos a uno que a otro, favorece a uno a otro. Y yo le quita más votos a Yamandú que a Carolina. No creo. Sí, al revés no lo he escuchado tanto, ¿no? Bueno, pero yo no. Primero no hay ninguna valoración de mínima encuesta ni nada por el estilo que arroje eso. Yo te lo doy vuelta. Si no estuviera hoy la candidatura de Vergara, ¿a quién vota la gente que está dispuesta a votar a Vergara? Y yo te puedo asegurar que hay tres grupos: los que apoyarían a Yamandú, los que apoyarían a Carolina y los que no votarían por ninguno de los dos. ¿Cuánto más grande es uno que otro? Imposible de saber. No hay ninguna valoración. Y además hasta en términos territoriales. Porque se dice que quizás es porque ideológicamente está más cerca Vergara de Orsi que Vergara de Cose. No me consta, pero pongamos que sí, no, pero estoy haciendo ese razonamiento. En términos territoriales, quizá mi candidatura compite más con en Montevideo que en el interior. Y ahí, en todo caso, Carolina. Claro, o sea, hay muchos cortes que indican que no hay ninguna base para decir que la candidatura nuestra opera en esa dirección. Pero además, no es esa la razón. Sería muy triste pensar que uno tiene que definir si compite o no compite, si Convocatoria Serenista compite o no compite, pensando en que si impacta de una u otra manera con el objetivo que algún compañero o alguna compañera no gane. No me parece una cosa fraterna, no me parece una cosa frente amplista. Así que yo creo que las distintas perspectivas y sensibilidades... ¿Sugiere que vos sos candidato para que alguien no gane? No, ¿para qué no? Pero luego tú decís, la candidatura de Vergara le saca más votos a uno, favorece al otro, y si yo no quiero que gane el otro, entonces dejo de votar a Vergara para... Ese razonamiento no me parece adecuado, no me parece fraterno, y además yo creo que las distintas diversidades que tiene el Frente Amplio se tienen que expresar. Se tienen que expresar, porque también hay que valorar que es todo un único ciclo electoral, que salir al diálogo con la gente es también para generar cercanía con un montón de gente que de repente no votaría ni a Yamandú ni a Carolina ni a Andrés, ¿sí? Y que bueno, que necesitamos sí su acercamiento al Frente Amplio en junio y ni que hablar en octubre. Muy alejado de aquella interna de hace 25 años que tuvo a Tabaré Vázquez, la del 2004 me refiero, como único candidato, digamos. Es que hace rato que la única candidatura probó que ya estaba perimida esa idea, creo yo, y que bueno, porque también estaba perimido el único liderazgo en el Frente Amplio. El único líder único, digamos, que tuvo el Frente Amplio en su historia fue Sereñi. Después los liderazgos se repartieron. Cuando Tabaré Vázquez asume la presidencia, era el líder del Frente Amplio, ¿no? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que ya estaba repartido. Fue solo como candidato. Sí. Pero yo creo que ya por más de 20 años tuvimos una estructura de 3 líderes excluyentes, que eran Tabaré, Mujica y Danilo. Y lo que viene ahora, que sustituye eso, va a ser otra estructura de liderazgos distribuidas que le hace bien al Frente Amplio también. Mario, te pido un favor último, me queda un manojazo de temas para hablar,
pero también nos quedan los últimos minutos que tenemos que hablar algo de fútbol, lo que dijo Bielsa. ¿Leíste algo? ¿Escuchaste algo de ese tema? Vi en los informativos lo de la conferencia de prensa. Pero para hablar de fútbol te felicito por Liverpool porque están en el mejor momento. No sabía cómo sacar el tema. El mejor momento en mucho tiempo, ¿no? De Liverpool, que está definiendo los campeonatos hace 3-4 años, que es el único equipo, creo yo, que está definiendo los campeonatos. Gracias porque estás diciendo lo que yo digo. Más allá que me reprochan a veces, Juan tiene 10 años, mi hijo, ¿no? Yo soy un padre un poco tardío. ¿Y lo hiciste hincha de Liverpool? Sí, sí. Es lo único en lo que... Y eso gracias a... De que no tenía opción. No, pero yo estaba con el discurso de la libertad y Lorena Bomio, mi esposa, me dijo... Todo bien en todo, pero en esto es importante para vos, dale. Ahí está, lo habilitó. Me lo habilitó. Entonces, Juan, las veces que Nacional, por ejemplo, nos ganó la final de del Campeonato Uruguayo, con Suárez, nada menos, ¿no? Sí. Le decía, el otro día, no sé qué me van a decir en la clase, me van a tomar el pelo. Y yo le decía, Juan, ¿no sabes qué maravilloso que te tomen el pelo compañeros tuyos? Porque significa que estamos en la foto. Claro. Cuando yo era chico, cuando nos ganaba Peñarol o Nacional y nos metía 4 o lo que fuera, ¿vos te crees que alguien al otro día me decía, del Liverpool te ganamos? No, porque no. Bueno, así que lo viva como algo bueno. Me por lo que decimos. Muy bien. Para terminar, ¿sabés qué? A propósito de la polémica esta que se instaló acerca de... Cito como fuente Montevideo Portal: la gráfica contiene caprichos, dijo Vergara, y Arbeleche le marcó una falta de respeto. Esto en el marco, para que nadie quede afuera, de la rendición de cuentas, la discusión en la Cámara Alta, y 2 economistas, que además trabajaron juntos en el Ministerio de Economía. No sé si vos en particular con ella has trabajado... Sí, claro, yo era ministro y ella estaba en la unidad de gestión de deuda. Claro, porque ella funcionaba en el ministerio y estuvo... también con Astori y con Fernando Lorenzo. Con Fernando Lorenzo, exacto. En ese contexto, ¿no? Y con Álvaro García también. ¿Te animás a explicarnos? Claro, vos sos un actor político y tenés una posición, pero otra vez apelo a tu condición casi de docente, que nos explique de qué estamos hablando, porque tengo la convicción de que las mayorías en este tipo de cosas quedan afuera. Cuando se habla de una gráfica... Bueno, claro, era parte de una discusión en la propia Comisión de Presupuestos, ¿no? Sí. Para empezar, ¿qué tal? Yo planteé como que era una gráfica que podía ser engañosa, que tenía atrás como un capricho de mostrar algo que era engañoso. La ministra, creo yo, con mucha sensibilidad, sintió que hablar de capricho era una falta de respeto. Por supuesto que de ninguna manera. Estás descartando que esa fuera la intención. No, ni que hablar. Lo dije en el momento. Yeah. No era un tema de falta de respeto, simplemente era parte del análisis que hacíamos. Porque era una gráfica que procuraba mostrar que este gobierno estaba volcando más recursos que los gobiernos, que el 2019, no que los gobiernos anteriores, el 2019 en la gestión del Estado. Y la verdad que había muchísimas prevenciones metodológicas en esa gráfica que era una conclusión engañosa, sin duda. Y o sea, no sé, me parece que no tiene mucho sentido ahora, pues llevaría un tiempo entrar en esas cuestiones metodológicas, pero lo que está claro es que no eran cifras comparables la que usaron de ejecución del 2019 con las asignaciones presupuestales de estos años, por varias razones. De ahí el adjetivo capricho. El adjetivo engañoso sobre todo. Ajá. Había una elección, entre comillas, caprichosa de cómo mostrar ciertas cosas que podían llevar a una conclusión, a nuestro juicio, engañosa. Pero entonces, saliéndonos de ese debate que ha abierto, que para vos entendés que es de cuarta o quinta importancia, ¿no? En cuanto a lo semántico, me refiero. Seguro, sí. Quiero que en dos palabras, a ver si... ¿Qué es lo que presenta el gobierno en esta rendición de cuentas, fundamentalmente de la perspectiva económica? La idea que quiere mostrar es que acá se ha gastado y no se ha recortado. Y bueno, esa gráfica era engañosa en ese sentido. Y nosotros... Pero uno de los riesgos que había era que este gobierno fuera contradictorio con su discurso, un discurso filosófico y ideológico, y que soltara la billetera en este caso. Y bueno, algo hay porque hay un componente de ciclo electoral en varias cosas. Que es histórico del sistema político, por otra parte, ¿no? Pero a ver, a nivel de salarios, por ejemplo, los gobiernos del frente hubo un crecimiento sistemático del salario. En cambio, acá claramente hubo una reducción de salarios y jubilaciones
los 3 primeros años y ahora está empezando a recuperar con miras a que el año electoral se esté a los niveles anteriores. Ese puede ser un gol para el gobierno, ¿no? Que el trabajador asalariado en el final diga, ¡upa! Tengo la plata que había perdido. Ahí está el desafío de explicar, porque en 4 años la que perdiste. Eso, volví al nivel de antes, pero la que perdiste en el camino no está nada obvio. Parece que estaría estudiado que eso no rinde tanto, sino que rinde la ultimísima foto, ¿no? Puede ser. Entonces estaríamos ante un gobierno que efectivamente está haciendo una utilización electoral de la gestión fiscal, ¿no? A ver, vamos a entendernos, el resultado fiscal de hoy no es nada maravilloso. Porque a eso que una de las grandes banderas, curiosamente, yo creo que por primera vez en la historia, o de las pocas, me animo a decirlo, que una de las banderas por la cual la oposición de aquel entonces, hoy en el gobierno, le solicitaba voto al público era... Hay un altísimo... Seguridad y déficit. Hay un altísimo déficit fiscal, que eso, entre otras cosas, bueno, el famoso tema que la deuda, los nietos, todo eso, ¿no? Con nosotros van a tener la responsabilidad de... Porque como no son nuestros dineros, era una frase muy, muy conocida del hoy presidente, como no son nuestro dinero, vamos a ser responsables con cada peso y no vamos a gastar más de lo que tenemos. Ese relato político parece coincidir con la realidad durante un tramo, incluso con la pandemia incluida, que el gobierno logró ajustar bastante el déficit, ¿no? Bueno, sin embargo, el resultado del déficit hoy está esencialmente al mismo nivel que el 2019. El déficit hoy es más alto. ¿Pasa lo mismo que con la seguridad? El déficit es más alto hoy que en 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. O sea, después hay dibujos. Para que la gente lo entienda, se gasta más dinero del que entra. Eso es el déficit, claro. Acá hubo problemas de ingresos y de gastos. La cuestión, y algunos ingresos definidos por el gobierno que se redujeron, ¿no? Que sus propios asesores decían que no era momento de hacer esa rebaja modestísima de impuestos después de haber subido los impuestos, porque, bueno, no era justamente el déficit hoy es esencialmente el mismo que el del 2019 y más alto que el de los 14 años anteriores. O sea, la lógica del gobierno que supeditó todas las políticas prácticamente a la gestión del déficit fiscal, tampoco parece haber sido muy exitosa en cuanto a que los valores de déficit hoy son tan altos como lo que cuando en aquel momento ellos decían que era catastrófico. Bueno, hoy están a ese nivel. Pero vos me decís que Delgado o Raffo no van a poder exhibir ante el público a la hora de pedir el voto. Nosotros en seguridad dijimos que lo íbamos a arreglar y lo arreglamos. Eso decís que no lo va a poder hacer, ¿no es cierto? Bueno, ¿y tú qué pensás? La gente no lo ve. Y la otra cosa que no dijimos que íbamos a bajar el déficit fiscal y lo hicimos. Eso tampoco va a poder. Tampoco. Porque las cifras oficiales, ¿no? Porque además nosotros tenemos una discusión de que hay cosas que se están haciendo que no se están registrando, porque se abrieron mecanismos que se han utilizado con mucha intensidad, sobre todo en materia de infraestructuras, de gastos en infraestructura, que no se están registrando, o sea que también se está subestimando. Pero aún tomando esas cifras oficiales del déficit fiscal, estamos en el mismo nivel que el 2019. Pero algún colega tuyo te puede decir, pero usted se olvida, senador, de la pandemia, no, de la sequía y de Putin. Hoy la economía está varios puntos por encima de la del 2019. O sea que ese argumento... Yo no te hablo del déficit del 2020 en plena pandemia, que fue muchísimo más alto. Eso no, porque además era lo que había que hacer. Es más, debió hacerse más. Ajá. O sea, no te estoy hablando de eso. Pero hoy la economía está varios puntos arriba. La torta es sensiblemente más grande hoy que en 2019. Tenemos 40.000 pobres más y el mismo déficit fiscal y 9 puntos más de deuda. También ha mejorado el empleo, eso es un dato objetivo, ¿verdad? Sí, pero muy desparejo en el país. Yo estoy recorriendo el interior y la situación en el litoral está que arde. Pero eso al gobierno de acá... Yo no estoy culpando al gobierno. Es más, una de las cosas que digo, obviamente eso tiene que ver con Argentina, una de las cosas que he dicho en todo este tiempo y en toda la recorrida es que hay que ser intelectualmente honesto. Y yo digo, no hay batería de medidas que pueda tomar este gobierno, un gobierno en Uruguay, que compense o emparde la situación de Argentina.
creo que el gobierno tendría que tomar alguna medida más o diferente como para ayudar a paliar la situación. Ahí sí. Pero no hay forma de paliar las distorsiones enormes que tiene la economía y la sociedad argentina hoy, y un horizonte complejo, porque gane quien gane la elección, en ningún caso es previsible que esto se acomode rápidamente. Da Silva dijo, el senador de la República del gobierno, que quiere debatir con vos, entre otros. Yo no tengo ningún inconveniente en debatir con cualquier precandidato. Pero Da Silva no es... eso. Bueno, no es mi problema. Claro. O sea, sí debatís con precandidatos, con Raffo o con Delgado, sí, por ejemplo. Por supuesto. Y con los precandidatos en el frente también, porque ya lo hemos hecho. Yo me acuerdo en la elección anterior, el primer debate de todo fue con el Boca Andrade, en una radio, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿No fue del Sol? ¿O fue del Sol, sí. Sí, no me acuerdo. ¿Una tarde puede ser? Sí, exacto. Con el Boca fue el primer debate. Y después abrimos la posibilidad ¿Ya han hablado de eso? No. A que Talvi debatieran, y bueno, nunca logré que precandidatos de la oposición de aquel momento debatieran. Viste que Odón en búsqueda dijo que si Yamandú fuera el presidente, él podría ser el ministro. Y en el caso que vos fueras... No manejo nombres, pero dame una idea, pero ¿quién podría ser un ministro? Ideas, nombres no te voy a manejar. Lo que te digo es que claramente en convocatoria serenista tenés la inmensa mayoría de las personas que participaron en los equipos económicos del gobierno del Frente. Tenemos una enorme capacidad acumulada en esa materia, así como en otras, ¿no? O sea, no solamente estamos los exministros, Danilo, Álvaro, yo, también en otras áreas, ¿no? En turismo, por ejemplo, está el Negro Lescano, Lilian Kechichian, Benjamín Liberov, y podemos seguir. Pero no es momento de andar. Nosotros no precisamos manejar nombres ahora para dar ninguna señal. Pero de economía siento que entiende igual el espíritu, pero viste, también debe ser mío. La gente ya nos conoce gestionando la economía. Entonces no precisamos tener que dar una señal. Pero si fueras presidente de la República, ¿te gustaría ser tu ministro de Economía? No, porque yo soy primero muy institucional. Cada uno tiene su rol. Ajá. Y tiene que razonar distinto el ministro de Economía que el presidente de la República. Está bien, porque yo, si me llamás a mí para ministro de Economía, que sería un error enorme, pero te diría... No sería el primer error que cometo. Pero que es economista se va a meter en todo, me va a decir todo, yo voy a terminar siendo un títere. ¿Sabés quién cometió ese error sin ser economista, pero sí siendo empresario? Macri. Macri cometió el error de partir el Ministerio de Economía en cinco pedazos y desautorizar sistemáticamente a sus ministros. Claro. Porque él se creía el ministro, él pensaba que era el CEO, el gerente general de una empresa llamada Argentina. Y se equivocó. Se equivocó enormemente. No, justamente lo último que quería preguntarte es esto que te iba a preguntar ahora, y que viene perfecto con el ejemplo que pusiste. Sin responder la autodeterminación, yo no me meto, clan. Las opciones que tienen nuestros hermanos adorados y admirados argentinos, supongo que considerarse, sin duda, ¿verdad? Andamos en la misma vereda en ese sentido. Sí. De aquí a octubre, ¿qué...? Bueno, la situación en Argentina es complejísima. Desorden macroeconómico, distorsiones enormes en los mercados, niveles de pobreza similares a los que el Uruguay tenía en la crisis del 2002. O sea, el panorama es crítico. Y el problema es que de toda crisis, y vaya si lo sabemos en Uruguay, el primer paso es el diálogo político. Y ahí Argentina ya de pique tiene un problema. No parece tener la capacidad del diálogo político necesario como para abordar rápidamente la situación crítica. Ese es un problema estructural en el sistema político argentino, que no es capaz de sentarse alrededor de una mesa cuando el país está en situación súper crítica. Creo que entonces la resolución de los temas en Argentina va a demorar, gane quien gane, y si gana Milei, va a demorar mucho más. Ajá. Es un peligro. En esa lógica última que dijiste, la de la articulación política, puede ser entonces, aunque luzca contradictorio en otras miradas, que Massa es el que tenga más herramientas
articulación política. No lo sé. Pero me parece Milei parece que sí, ¿no? Pero me parece increíble que un candidato siga siendo hoy ministro de Economía. Ajá. Primero me parece increíble porque en general los ministros de Economía no son las personas que puedan desplegar estrategias electorales muy abiertas. Ajá. Y segundo, porque la otra cara es la utilización del aparato de gobierno en la toma de medidas a la vez que uno es candidato. O sea, me parece muy curioso que a esta altura del partido... Curioso por lo malo, entiendo. Sí, claro. Que a esta altura del partido el ministro de Economía sea... O sea, mejor dicho, que uno de los candidatos sea aún ministro de Economía. Ahí parece que el costado republicano flaquea también, ¿no? Desde ese lugar. Es probable. ¿No? Bueno, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias, Mario, por el tiempo. ¿Qué cosa debía haberte preguntado de las tantas que te pregunté? Yo qué sé, yo te tiré unas pistas ahí para ver si entrabas, pero no entré, pero por temas de tiempo, nada que ver. No, que yo te decía que así como en tema de seguridad hay que sentarse a hablar con humildad y generar políticas de Estado, también hay que hacerlo en el terreno educativo y de paso mostrar que lo que hoy le llaman transformación educativa es un bluff, y que hay que pensar de manera mucho más disruptiva la reforma educativa de cara a un mercado de trabajo nuevo, pero manteniendo valores, espíritu crítico, creatividad, y en materia de fractura social, que está todo enrabado, ¿no? Porque la fractura social también condiciona resultados educativos, viceversa, el tema de la seguridad también. O sea, que también en esa materia nadie va a resolver con una varita mágica la situación en 3-4 años de un gobierno próximo. Y lo que haya que resolver en una o en otra dirección, ¿con qué rol de docentes y sindicatos? En la parte educativa, los docentes son fundamentales. No se puede hablar de una reforma educativa sin docentes, porque los que en última instancia implementan cualquier reforma educativa son los docentes. Hasta ahí tendría un error el gobierno, digamos, actual, yo creo en ese que sentido. Sí, está claro. También Además de la improvisación, ¿no? Porque un día te sacan una circular para un lado, otro día para el otro. Piensan que toquetear asignaturas y cargas horarias es hacer una reforma educativa. La educación nunca tuvo el presupuesto histórico más alto que tuvo la educación fue bajo el gobierno del Frente Amplio, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, los sindicatos no estuvieron tan convencidos de esa buena nueva, y sin generar alianzas equivocadas, tampoco parece que hubo tanto reconocimiento en esa dirección, ¿no? En el gobierno del Frente tuvo problemas del vínculo con los sindicatos. ¿Eso no le daría razón al actual gobierno de que el diálogo con esa barra sindical es complicado? Para empezar, que bueno, una cosa es diálogo en términos sindicales y otra cosa es pararse como gestores, como la administración de la educación pública, en donde están los docentes y las docentes. Sin docentes no hay reforma en ninguna dirección. Eso me parece evidente. Porque en última instancia, vuelvo a decir, quienes llevan al aula después todos los días la reforma, que sea cual sea, en buena medida son los docentes. Bueno, la seguimos más temprano que cuando tarde. quieras. Gracias.